puentes que sirven para unir a los seres humanos, a diferencia de los muros, como nos explicaba el Papa Francisco. Pero lamentablemente estamos viendo que los puentes se caen antes de tiempo. Por ejemplo, el puente Morandi, que lleva el nombre de un célebre ingeniero italiano, construido el mismo año, no soy pájaro agorero, que el puente Villena en Lima, el año 67, el mismo año. Y se ha caído súbitamente, pese a que se había invertido en él para trabajos de mantenimiento más de lo que costó la construcción de hace 52 años. La última revisión integral, según los ingenieros, hecha con mayor rigor, hace 2 años. Se cayó bruscamente cuando habían autos y camiones atravesando una parte de la ciudad de Génova y el río que corre abajo, causando la muerte, ahora sabemos, se ha elevado considerablemente, Patricia, desde ayer, ¿no? Estamos acercándonos a los 40 muertos, entre los cuales hay desdichadamente un compatriota peruano con su novia italiana. Vamos a hablar primero de el Perú, para saber cuántos puentes se han caído en los últimos tiempos, y para eso nada mejor que recurrir a una colega de RPP, Gina Carvajal, reciente ganadora de un premio por una plataforma digital para conocer a los candidatos, pero que ahora viene con ropa de luto para contarnos cuántos puentes se han caído en nuestro país durante los últimos tiempos. Gina Carvajal, buenos días. Buenos días, Gina. Hola, Fernando. Hola, Patricia, mi ingeniero. Buenos días. Sí, como lo indicaste, sin ir muy lejos, el viernes, la semana pasada, en Cusco, colapsó un puente en el distrito de Vilcabamba. Un puente de metal construido ya hace varios años, pero se desprendió de las bases y prácticamente la ciudad, este distrito de Vilcabamba, que está en la provincia de la Convención, quedó incomunicado. Lo que se ha informado hasta el momento, las autoridades lo que han dicho es que este puente metálico se desprendió porque pasó un camión. Justo el puente cayó cuando cruzaba un camión, ¿no? Lo que han dicho es que era el exceso, el peso, era que ha hecho que se ha caído. Pero lo que podemos ver es que se ha desprendido las partes que sostenían de las bases. Y el puente prácticamente cayó y está hasta el momento, hasta estos momentos está incomunicada este distrito, ¿no? Pero lo que no se ha informado es el mantenimiento, de acuerdo a las normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Eso sin ir muy lejos. También recordamos el puente en Ica, este puente Topalá que conecta el distrito, en este caso Cañete con Chincha, estas dos provincias, que fue en el 2015, que fue inaugurado recién en enero de 2011 por el expresidente Alan García, y ni siquiera pasó 5 años y el puente cayó. Se rompió se cayó a mitad, o sea, se rompió en la mitad justo cuando pasaba también otro camión. En ese momento recordamos, Patricia, que lo que se informó era las autoridades, incluso la empresa que estaba a cargo de esta construcción, lo que dijo que también era un exceso en cuanto al peso del camión que estaba cruzando. Pero bueno, en ese entonces la Contraloría inició una investigación y lo que finalmente se determinó es que hubo fallas en la construcción, ¿no? Un puente que no llegó a los 5 años en Ica, se vino abajo. Ahora ya en esos momentos ya se reconstruyó, en el 2016 otra vez se habilitó y ya, bueno, ya está en marcha. Si nos vamos a otra región, ¿qué otro puente ha colapsado? En Piura, por ejemplo, no solamente los puentes que ya estaban habilitados han caído, sino también puentes que recién estaban en plena construcción. Por ejemplo, recordamos, así es. Y es insólito, o sea, ni siquiera terminando de hacer el puente y se cae, ¿no? Así es. Por ejemplo, el caso que pasó en Piura, que fue en el 2016, se estaba construyendo un bypass justo en una localidad que se llama La Legua, ahí en Piura. Ese bypass es parte de vía evitamiento de Piura y estaba en plena construcción, sin embargo, se vino abajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? En ese entonces el Colegio de Ingenieros de Piura comenzó a investigar qué pasó, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que este material, este concreto, estaba sostenido por madera y no por un metal para que pueda soportar el peso de esta obra, ¿no? Para poder finalmente terminar y construirlo. Bueno, se volvió otra vez a iniciar el trabajo, la construcción. Hay que indicar que este proyecto en Piura estuvo a cargo del gobierno central, estuvo por encargo del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, no por el MTC. Pero bueno, después próximamente se volvió a reconstruir y bueno, ahora ya está ¿Algún caso de puente que se haya caído en una obra concesionada a una empresa privada? La que te estoy mencionando son directas del gobierno regional y del gobierno central.
¿no? Concesionaria en el caso. Aparentemente no hay casos en donde hay una empresa privada. En el caso, por ejemplo, en el de Ica, que fue hace poco, en el 2015, que se cayó, fue en este caso la empresa concesionaria Vial del Perú, ¿no? Es la que también volvió otra vez a reconstruir este puente, ¿no? Todas estas empresas, todos esos puentes han sido concesionados por empresas. En todo caso, en Italia estamos viendo que con mucha energía se ha anunciado que se rescindiría el contrato con esa empresa concesionaria muy importante italiana, porque estamos hablando de unas vías autopistas más concurridas de Europa, porque lleva de las playas del sur de Francia, que son muy cotizadas en agosto, que es el mes de las vacaciones, hacia las playas de la costa italiana. Así que al menos estamos viendo que decisiones enérgicas han sido tomadas después de los hechos. Hubiera sido deseable que la prevención sea también rigurosa. Sobre ese tema, prevención, hablaremos con el ingeniero civil José Jecle, que es uno de los especialistas en ingeniería de puentes, lo que se puede llamar un puentólogo. Después de la pausa, el ingeniero José Jecle. Corre y recibimos al ingeniero civil José Jecle, que es un consultor para los que construyen puentes. Y ha hecho usted informes a posteriori de 80 casos por lo menos, si no más. Son estudios, o sea, proyectos previos a la construcción. Sí. ¿Qué es lo que se hace de mal? Acérquese al micro para que el puente no tiemble, señor Jecle. ¿Qué es lo que se hace de mal cuando se construye un puente y pueda caerse o desplomarse, según el célebre distingo dicho por un funcionario municipal? Hay muchas razones en realidad para que pueden contribuir al colapso o falla de un puente, ¿no? Hay razones que están vinculadas al proyecto, al desarrollo del proyecto en sí, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país que es muy vulnerable ante eventos como huaicos, inundaciones, terremotos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pues encargamos a personas que no tienen la experiencia necesaria para el desarrollo de los proyectos, pues se pueden obviar o de repente no tratar con la misma rigurosidad estos eventos durante la etapa de proyecto, ¿no? Bueno, ahí hay otro tema también, es el tema económico. El Perú no es un país con muchos recursos, ¿no? Por muchos años se han hecho proyectos y construido puentes, ¿no?, con menores longitudes de las que se requerían por un tema principalmente económico, ¿no? A ver, ingeniero, para entender, porque eso es lo que nos cuenta. ¿Hacen el puente más corto de lo que ven porque no tienen plata? Se hacía. Entonces, era una práctica de hace 20 años. ¿Y esos puentes se están cayendo ahora o ya se cayeron? Sí, es justamente, esa es una de las razones, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que el puente tiene que ser más largo para estar mejor anclado, sí, ¿no? En la costa peruana está llena de muchos ríos o quebradas secas, que solamente se activan cada 10 o 15 años cuando ocurre un fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, uno pues a veces subestima el potencial del agua porque también no cuenta con registros adecuados, ¿no? Los registros sobre agua en el Perú no son tan bien documentados, salvo para los ríos principales, ¿no? Pero entonces uno tiene que tener un registro de cuánto se aumenta el río, cuánto aumenta el caudal, en qué épocas, para saber si se va erosionando las orillas, las riberas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces uno a veces, yo me imagino que las personas que proyectaron estos puentes que se cayeron, pues tuvieron muchas restricciones económicas y en vez de hacer, por ejemplo, un puente de 500 metros, que por ejemplo puede ser el ancho natural de una quebrada seca, pues lo hacen de 100, ¿no? ¿Qué pasa con los famosos Baileys, por ejemplo, que se ponen? El Bailey es un puente provisional, ¿no? O sea, es un puente de emergencia, ¿no? Bueno, se está usando en muchos casos de manera definitiva, pero no es lo adecuado, ¿no?
Sin embargo, bueno, es una necesidad. En el Perú ¿Son tenemos... seguros? Sí, son muy seguros, ¿no? Entonces será mejor pues tener un Bailey que tener un puente mal hecho. Bailey es una patente, ¿no? O sea, una patente. Ahora ya hay otras marcas ya de... pero entendemos a qué tipo de puente nos referimos. Sí, es un puente tipo mecano, digamos, ¿no? Se arma por piezas. Parece un Lego. En función a la longitud y a la carga, ¿no? De acuerdo. Entonces, entendamos que si tenemos una longitud de 60 metros, por ejemplo, el puente tiene que ser no solamente tener paneles que cubran esa longitud, sino también refuerzos laterales y también incrementos en altura. Claro. Porque se suelen colocar, digamos, una pieza tras otra, longitudinalmente, lateralmente y también verticalmente. Porque hemos visto en el caso del Niño Costero, por ejemplo, que el caudal del agua pasaba por encima del puente y se lo llevaba, o sea, simplemente eso lo desaparecía, ¿no? Precisamente con un puente que es el puente Cáceres. Sí, pero sucede que el río Piura, bueno, la ciudad invadió el cauce natural del río, ¿no? Entonces, no queda mucho por hacer porque habría que mover toda la ciudad. Media ciudad, ¿no? Entonces, no se puede hacer mucho, ¿no? En la zona urbana, ¿no? Fuera de la zona urbana, los puentes que están aguas abajo tienen longitudes mayores a 300 metros, ¿no? Uh-huh. Que son, digamos, los anchos más o menos adecuados, ¿no? Para el paso de los caudales que lleva este río, ¿no? Uh-huh. Señor Yecre, ¿qué sabemos sobre el puente caído en Italia, que se ha vuelto una noticia mundial? Aparentemente el gobierno actual italiano populista tomó decisiones rápidamente, anunciando castigos. El ministro del Interior, Salvini, se desplazó a Génova, pero ahora veo, leyendo la prensa italiana, que le están reprochando al ministro demagogia, y la empresa concesionaria Autostrada Atlantia sostiene que buscan deshacerse de su responsabilidad política por la falta de control, echándole la culpa a la concesionaria. Su opinión sobre lo que ha pasado en el puente de Génova. Yeah. El puente de Génova es el viaducto sobre el Valle del Polcevera, ¿no? Ese es el nombre que, bueno, el nombre original del proyecto, ¿no? Diseñado por el ingeniero Ricardo Morandi, ¿no? Concluido, si no me equivoco, en el año 67. Para la época, la práctica era novedosa, innovadora, ¿no? Con muchos críticos, digamos, respecto al tipo de estructura y a la forma de construir, especialmente de los alemanes, que fueron los que, digamos, concibieron este tipo de puentes que se llaman puentes atirantados, ¿no? Este puente ya a partir del año 92, 94, entiendo yo que en una de las torres ya recibió un reforzamiento de los cables, ¿no? Entonces ya habían voces de alerta ya hace algunos años, pues, sobre los problemas que podía tener, ¿no? Desconozco exactamente las razones por qué no hayan efectuado los trabajos de mantenimiento, rehabilitación o reforzamiento que se requerían, ¿no? Eso pues es difícil saber, ¿no? Pero sí es muy... Los ingenieros llegan a saber y a decir las cosas claras cuando descubren que sus colegas ingenieros o torongos han hecho cosas malas, léase corruptas. Contésteme usted, porque si no le vamos a preguntar a Gina Carvajal. ¿Tiene alguna respuesta? Tengo ahí algunos datos. Algunos ingenieros han querido hacer pasar el plástico por hierro. Es posible. ¿Es posible o es real? No, en el caso del puente de Génova, ¿no? Sí se ameritaba probablemente intervenciones en los cables, ¿no? Porque el cable que se usó en aquella época era muy diferente a los cables modernos, ¿no? Hay un esfuerzo de fatiga que es fatal para este tipo de estructuras, ¿no? Y que pues probablemente con los materiales y con la práctica de la época pues no se previó este tipo de detalles, ¿no? Entonces ¿por qué no lo hicieron? Bueno, es cuestión ya de las autoridades, pero sí, ya las voces de alerta estaban ya hace algo más de 20 años, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Los Ángeles, los intercambios viales aplastaron unos a otros, pero recuerdo que cuando se hizo el análisis no era que nada estuviera mal hecho, sino que el terremoto había tenido características casi únicas en su onda y por lo tanto era casi imposible haberlo previsto. Eso tiene sentido, ¿no? Sí. Pero que no puedes calcular una cosa tan rara. Pero por lo que cuesta Gina y por lo que pasa en Italia, no dice vamos, ¿no? O sea,
uno sabe que el puente tiene determinada antigüedad, para eso existen los calculistas, para eso existen los ingenieros que ven estructuras. Dejadez, corrupción, falta de previsión. Falta de previsión, pienso yo. Ahora, el caso de Italia es especial, porque tampoco es que se les caigan puentes todos los días. No. Pero de acuerdo a lo que nos ha explicado que pasa en el Perú, ¿qué esperanzas tenemos de que los puentes no se sigan cayendo? Bueno, en el Perú hay dos realidades, ¿no? Los puentes que, digamos, se conciben bajo la normativa del Ministerio de Transporte, que a su vez pues basa sus normas en especificaciones de diseño americanas, creo que están por buen camino, ¿no? El problema es en el interior del país, ¿no? En los municipios, en las regiones donde todavía no se traslada a plenitud pues toda esta capacidad de gestión o de desarrollo de proyectos, ¿no? Consecuencia de ello es justamente lo del puente del Cusco, ¿no? Por ejemplo, estos puentes Bailey tienen manuales, ¿no? Hay un manual original de Bailey de los años 50 o mucho antes incluso, ¿no? Los nuevos puentes también, cada uno viene con sus manuales. Entonces es muy fácil saber que para determinadas longitudes y cargas uno tiene que poner las piezas necesarias, ¿no? Y si no las tiene que pedir, ¿no? Los requerimientos de carga, ¿no?, en el Perú son cada vez mayores, ¿no? Entonces hay que tomar los cuidados del caso, ¿no? Y me imagino que además balanzas que pesen a los camiones que pasan, porque también van unos camiones pesadísimos que no están listos los puentes no están listos para soportar esos niveles, ¿no? Claro, justo lo que mencionaba el ingeniero eran las piezas necesarias. Por ejemplo, en el caso de Piura, el año pasado, en septiembre, un camión estaba cruzando el puente Bolognesi, uno de los puentes que cruza el río Piura, y una camioneta se chocó contra la baranda del puente. Lamentablemente, la camioneta rompió la baranda, cayó al río, lamentablemente murieron 3 personas. Pero ¿qué pasó? Se halló que en esta baranda estaba construida, era de plástico rellenado con concreto y no era de metal como China, por favor, permítenos irnos a Génova, donde estamos en contacto con el periodista José Vilches, que se haya contemplando lo que queda del puente. José Vilches, buenas tardes en Génova. El número de muertos creo que ha aumentado considerablemente, ¿no? Buenas tardes, 4 de la tarde con 29 minutos. Sí, 39 muertos según la prefectura han aumentado. Entre ellos hay 4 niños, una recién nacida, que no se sabe de cuántos meses exactamente, pero es recién nacida, y después hay 2 niños de 6 y 9 años. En realidad parece difícil, pero se sigue excavando en busca de personas